político al que pertenezca la persona que esté inmersa en un asunto de corrupción, lo que está claro es que la ciudadanía está harta de la clase política y de los partidos políticos porque no se toman medidas. Por tanto, los ciudadanos en este momento lo que piden es tomar medidas de forma inmediata, de forma urgente, y como consecuencia de esa realidad ir ganando paulatinamente la confianza de la ciudadanía, de la que hoy hay un distanciamiento enorme, y por esa razón tiene muchas simpatías ante la ciudadanía a partidos que en definitiva lo que pretenden es aglutinar la voluntad de la gente sin ningún proyecto, sin ningún programa, pero sí dejando participar a la gente para que indudablemente escenifique la voluntad expresa en contra de lo que está ocurriendo. Y por tanto nosotros no podemos estar alejados de esa realidad, sino muy al contrario, tomar medidas eficientes, rápidas, contundentes y ya. A nadie se le escapa que en cuanto hablamos de corrupción no se escapa ningún color político, incluso el Partido Socialista también se ha visto salpicado por algunos de estos casos que hemos conocido recientemente. ¿Qué habría que hacer? ¿Cree usted que una persona imputada, una persona salpicada por un caso de corrupción debería al menos dejar su cargo o dejar el partido? Bueno, hay que tener en cuenta que los partidos políticos han de legislar y tomar criterios para que este fenómeno quede erradicado de la sociedad y por tanto de las tareas públicas y de las tareas de los cargos públicos que desarrollan trabajos institucionales. Pero también hay que tener un poco de cautela, porque a sabiendas cualquier miembro de la oposición que por imputar a una persona ya deja de ser candidato, indudablemente pues yo me busco el pretexto correspondiente y al día siguiente denuncio ante el juzgado correspondiente para que imputen, porque la imputación no es sino la garantía de un acusado de lo que sea para ir a declarar. Es una garantía el estar acusado. Yo creo que hay que trazar líneas que pongan de manifiesto que una persona no se le puede condenar en no ir a una candidatura por estar imputado. Tendrá que ser algo más, porque imputado puede estar cualquiera. Yo estuve hablando con un cargo público, me voy a reservar el nombre hace muy poco, y que tiene un trabajo de gestión en una empresa pública, y me decía que tenía 14 imputaciones. Digo, ¿cómo? Pues tenía 14. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No lo dejamos trabajar más en ese puesto de trabajo? Yo creo que lo que hay que es intentar buscar fórmulas claras, pactadas inclusive y legisladas si fuera necesario, para erradicar este mal endémico que tiene la sociedad, pero indudablemente con cautela, porque si no vienen los listillos de la política, para utilizar a sabiendas esa realidad, las denuncias que correspondan para que imputen a cualquiera, porque imputar es lo más fácil del mundo, ¿no? ¿Y usted es de los que piensa que ahora hay más casos de corrupción que antes, o que simplemente ahora afloran con mayor facilidad? Bueno, yo creo que siempre hay en la sociedad casos irregulares y por tanto atribuibles con ese calificativo. Otra cosa bien distinta es que en un momento de crisis económica, de adversidad real en la ciudadanía de nuestro país, donde la pobreza ha incrementado, donde el desempleo es alarmante y donde hay familias que no tienen ni para comer, que escuchemos cómo en el ámbito nacional se producen casos de estas características, aunque no sean muchos comparados con el número de millones de habitantes que tiene el país, pero desde luego alarma a la sociedad, y la sociedad está en este momento alarmada. Tal es así que de continuar los dos grandes partidos políticos en esta dirección, me refiero al Partido Socialista y al Partido Popular, que son los partidos que tradicionalmente han gobernado en nuestro país y que tienen indudablemente una representación política e institucional en muchísimas comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones. Si no se toman medidas adecuadas por la vía de urgencia para que el ciudadano perciba que se está produciendo un cambio real, pues probablemente tendremos un problema con partidos políticos que son emergentes en este momento. Por tanto, han existido siempre, en cualquier etapa de la historia de la humanidad,
existen hoy y van a seguir existiendo en épocas venideras. Lo deseable es que no existiera nunca. Ahora bien, es consustancial con la realidad de la persona, del individuo en una sociedad. Lo que hay es que intentar es legislar para que los casos que se puedan producir sean mínimos. Casi me ha respondido a la siguiente pregunta que le iba a plantear, que es un poco si hay margen, hay tiempo suficiente para reconducir esta situación, para devolver la credibilidad a los ciudadanos en las instituciones, en eso que llamamos la clase política, porque ayer hablábamos con un invitado y planteábamos una cuestión que tiene que ver un poco con esa sensación de incertidumbre, de que todo puede pasar en las próximas elecciones generales, autonómicas, y que es un escenario marcado por eso, por la incertidumbre, ¿no? Indudablemente. Yo creo que debemos hacer una reflexión serena, porque los ciudadanos en este momento están desapegados, están alejados, están desilusionados de la política y del trabajo de los políticos en general. Es probable que, con toda seguridad, de unos partidos más que de otros, que duda cabe. Pero yo creo que eso no debe ser un aliciente para que nos conformemos. Por tanto, yo creo que hay que hacer un trabajo que no lo hemos hecho. No puede plantearse la política como la está planteando el gobierno del Partido Popular, porque a toda esta incidencia de la corrupción hay que tener en cuenta que la política, antes de detectarse en muchos de estos casos, existía y existe una crispación de la política. Es decir, no puede concebirse un archipiélago como el Canario, con un gobierno de España que necesita su ayuda, que necesita la cooperación. No puede encontrarse todos los días, sí, y otros también, el enfrentamiento permanente, cuando no es con el petróleo, es con los recortes, cuando no con el desatino del ministro de turno en ningunear la representación legítima de el gobierno de esta comunidad autónoma. Es decir, la crispación no solo viene dada como consecuencia o el desapego de la ciudadanía no viene dada solo como consecuencia de la corrupción, sino también de la forma de hacer política de muchos. Yo hubiera preferido, para entendernos, que el ministro Soria hubiera establecido pactos y acuerdos de cooperación con el gobierno de la comunidad autónoma y con la ciudadanía canaria para resolver los problemas en los que ha metido o en los que está inmerso el propio ministro y que afectan a la comunidad canaria. Lo del petróleo es ya un caso extremo, si se quiere, pero anecdótico, porque hay muchísimos, ¿no? Los presupuestos generales del Estado, una región ultraperiférica que tiene necesidades en materia de educación, sanidad y servicios sociales y que es incapaz el gobierno de resolver o de responder, y solo lo hace. ¿Sabe por qué lo hace? Yo lo dije hace algún tiempo, cuando ocupó la cartera ministerial el señor Soria. Yo decía que tenía dos formas para hacer política con Canarias. Una era la de buscar el enfrentamiento cada día, sea cual sea el tema que afecte a Canarias, a los canarios y al propio gobierno de los canarios, para intentar romper el pacto de gobierno. Ese era un escenario. Y el segundo escenario era el de Canarias es una comunidad archipelágica, por tanto singular, que requiere la cooperación en materia de cohesión territorial, en el transporte, en la desalinización de agua, en carreteras. ¿Qué ha hecho el gobierno en el segundo bloque? Asfixiar, ahogar, a ver si llegaba al primero. Y lo que ha logrado es perjudicar a los canarios con la política llevada a cabo, y en segundo lugar lo que ha hecho es unir más a los socios de gobierno, hasta tal punto que hoy, independientemente del devenir del propio presidente por la decisión política interna de coalición y lo propio con el vicepresidente y secretario general de los socialistas canarios, por decisión también propia de su partido, está ocurriendo lo que está ocurriendo, pero hay una complicidad
para seguir adelante. Y yo creo que quien se ha equivocado ha sido el Partido Popular. Bueno, ya que lo ha adelantado, vamos a hablar de ese proceso de regeneración o de esas caras nuevas que hemos visto en el Partido Socialista, empezando por Pedro Sánchez y también por Patricia Hernández, la candidata socialista a la presidencia del gobierno en las elecciones de 2015 aquí en Canarias. ¿Qué opinión tiene de los dos, de Pedro Sánchez y de Patricia Hernández? Bueno, yo quiero destacar que en esa búsqueda de la simpatía o la proximidad a los ciudadanos está la apertura de los partidos políticos. El partido político no se puede convertir en un número de militantes donde el que tiene el control manda sobre el resto. No. En los distintos procesos hay que votar y cada militante debe votar de una forma clara, transparente, para que el ejercicio democrático y la pluralidad de los partidos políticos sea real. Por tanto, el proceso que se inició a nivel federal con la apertura de primarias para ser secretario general federal Pedro Sánchez me pareció una decisión acertada, que va de acuerdo a las exigencias de la ciudadanía y que lógicamente esa decisión derivó también en las distintas comunidades autónomas y en los municipios de más de 20.000 habitantes hasta que se produzca en el resto a principios del próximo año 2015. Por tanto, esta era una necesidad. Concurrió como candidato a la Secretaría General, fue elegido como tal y está desarrollando una tarea. Yo quiero destacar varios aspectos que me parecen interesantes. En primer lugar, es un hombre joven que tiene futuro, que tiene formación, que tiene inquietud y que lógicamente está pretendiendo llevar a cabo una renovación y regeneración adecuada. Pero que no nos engañemos en todos estos procesos. Esto es como uno cuando va al campo y pretende el campo que está frondoso de trigo, de cebada, y lo limpia todo, al final pues no queda nada. O sea que hay que intentar combinar la juventud con la experiencia y con todo aquello que lleve a fortalecer un proyecto político, pero teniendo las cosas claras y siendo participativos. Por tanto, tengo una opinión muy favorable del secretario general federal Pedro Sánchez, y ahora lo que hace falta es que haya un equipo, que lo tiene, un equipo de gente que sea capaz de trabajar de una forma concienzuda por un proyecto de futuro y por un proyecto que le lleve en definitiva a ganar las próximas elecciones generales. Y decía que de continuar toda esta realidad y no actuando de una forma ágil respecto de lo que demanda la ciudadanía, pues nos puede llevar a los partidos políticos tradicionales a un golpe electoral que no sea deseado. Por tanto, creo que el camino se está haciendo bien y por tanto no hay ninguna duda. La duda que yo tengo es seguramente la que ustedes mismos puedan compartir o muchos de los oyentes, y es que los ciudadanos en un momento de dificultades tienen las cosas mal en casa. Yo lo vivo en la isla de La Gomera. Cabildo de La Gomera inyecta 1.200 millones de las antiguas pesetas solo en salarios contratados de forma excepcional, independientemente de otros recursos de los que disponemos para ayudar a la gente. Por tanto, ante una desesperación hay que ser transparente de una parte en la toma de decisiones, taxativo y contundente en la toma de decisiones que afecten a la ciudadanía y no plantear dudas. Ese proceso llegó a Canarias y en Canarias, lógicamente, el Partido Socialista también hizo la tarea con la participación de la militancia de algo más de 6.000 militantes y después los simpatizantes, que aparecieron muchos, pero yo creo que es bueno que los procesos, cuanto más participativos sean, mejor. Lo que pasa es que las reglas del juego deben estar claras para todos, pero bueno, se hizo un proceso de participación democrática necesaria, de aperturismo de todas las agrupaciones locales en las islas, y de las dos candidatas y el candidato salió elegida Patricia Hernández. Yo tengo una valoración muy positiva de ella.
Es verdad que ella no tiene experiencia en el ámbito local, pero tiene experiencia en el ámbito parlamentario. Ella fue senadora, tuve la oportunidad y el privilegio de compartir con ella siendo senadora. Es diputada en el Congreso y por tanto tiene una experiencia ya en ese ámbito del parlamentarismo español. Conoce la problemática de Canarias, tiene inquietudes, es joven, tiene una corta edad, pero sin embargo tiene mucha ilusión. Lo que hace falta en este momento, yo lo he dicho en alguna ocasión al partido, es que ella se rodee de equipos de personas que vayan a trabajar con un proyecto claro, con un proyecto que sea capaz de ilusionar a los ciudadanos canarios y que lógicamente el partido, porque ahora por primera vez cohabita la Secretaría General y los órganos de dirección con la candidata a la presidencia del gobierno, esa cohabitación sea de trabajo leal y sincero. ¿Y debería asumir ella la Secretaría General? Bueno, yo creo que este es un tema que ya quedó claro en la última reunión de la Comisión Ejecutiva Regional. Y digo por qué. Lo deseable probablemente es que fuera única o no hubiera cohabitación. Eso es lo que históricamente ha prevalecido en el Partido Socialista. Pero no tiene por qué ser un problema la cohabitación. No sería razonable, creo que tampoco sería deseable que el Partido Socialista en este momento, ya donde el resto de partidos políticos están anunciando sus candidatos y las campañas o las precampañas y los programas para las campañas electorales, que el Partido Socialista, que es el segundo partido en Canarias, esté inmerso en un proceso congresual. Eso no tendría sentido. Por tanto, ya hay un pacto de trabajo conjunto, un pacto de lealtad para que la conformación de las candidaturas al Parlamento pues sea coordinado. Presidente, déjeme preguntarle por una cuestión que afecta directamente a su isla. AENA está inmersa, como usted sabe, en un proceso de privatización y en Canarias hay islas como la suya, La Gomera, o islas como El Hierro, que lo viven con inquietud. ¿Qué consecuencias podría tener, qué amenazas se ciernen sobre estas dos islas? Bueno, yo creo que las amenazas son graves y de eso debe ser consciente el Partido Popular y quienes gobiernan en España. Eso es una de las cuestiones, podríamos hablar de muchas, pero es una de ellas en las que se pone de manifiesto la sinrazón del gobierno del Partido Popular. Porque es verdad que el Partido Popular tiene siempre la tentación a la privatización de todo. Está bien, en todo caso, aunque no lo comparta, si ellos quieren que privaticen AENA. Pero la privatización de AENA, existiendo un gobierno en esta comunidad autónoma que le dice, ojo, porque las infraestructuras aeroportuarias, del mismo modo que las infraestructuras portuarias, son infraestructuras estratégicas para la cohesión territorial de este archipiélago. Para la cohesión territorial de este archipiélago son clave. Por eso el REF tiene que tener en Canarias un hecho singular desde el punto de vista de la subvención al transporte, tanto marítimo como aéreo. No es igual que en una comunidad como Andalucía un ciudadano se traslade de Málaga a cualquier otra provincia a desarrollar sus estudios, a hacer su tarea. No es igual. En Canarias tenemos que pasar el mar, tenemos que volar y tiene un coste adicional. Por tanto, si el gobierno del Partido Popular tiene la intención definitiva de privatizar, que escuche a Canarias, que escuche al gobierno y que le diga, nosotros queremos ser copartícipes de la gestión, porque de lo contrario, la privatización llevaría implícito la desaparición o el cierre de varios aeropuertos. Y eso sería grave para El Hierro y grave también para La Gomera. Es verdad que ambas islas tienen unas comunicaciones marítimas que hay que mejorar en el futuro, indudablemente, pero no basta con eso. Tenemos que tener la comunicación aérea y podríamos tener riesgos. Aquí solo se le pide al Partido Popular que sea consecuente, que escuche al gobierno y que le dé la participación adecuada. Las autoridades portuarias en cada una de las provincias, los consejos de administración, tienen una gestión eficiente. Los puertos canarios, los puertos de esta provincia que gestiona el propio Pedro Rodríguez Zaragoza, tienen una respuesta eficiente en las infraestructuras portuarias, de prestación de servicios, de modernización. Por tanto,
gobierno del Partido Popular escuche. Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, ha sido un placer tener los micrófonos de la Radio Autonómica. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. También ha sido un placer para mí. Gracias.